Y ahora sí, empezamos la que es la última mesa de debate de estas jornadas nacionales de defensa de la competencia. Esperamos que lo disfruten muchísimo. En este caso, la temática es la adaptación de la política de competencia a los mercados digitales. Recibiremos aquí en el escenario, en primer lugar, a Xavier Vives, catedrático de Economía y Dirección Financiera del IS Business School en la Universidad de Navarra. Pedro Hinojo, subdirector de Estudios e Informes del Departamento de Promoción de la Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y Patricia Vidal, socia de Uría Menéndez. Todo ello moderado por Carmen Rodilla, presidenta de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana. Todos ellos, cuando quieran, pueden ir tomando sus asientos. Y aquí, eso es. Señora Rodilla, cuando quiera, pues todo suyo. Muchas gracias. Buenos días. Como siempre, quiero empezar agradeciendo y felicitando a la Autoridad Catalana de Defensa de la Competencia y a la CNMC por la organización de estas jornadas y por la visión de incluir una mesa dedicada a un tema tan decisivo como la adaptación de la política de competencia a los mercados digitales. Estos mercados no son ya una frontera emergente o futurista, como se aproximaban hasta hace bien poco, sino que son el terreno donde se están poniendo a prueba los límites conceptuales y operativos del derecho de la competencia. En los últimos años, la Comisión Europea ha subrayado, tanto en el Competition Policy Report de 2023 como en los primeros informes de implementación de la Digital Markets Act, que los efectos de red, el acceso a datos y la integración de servicios generan formas de poder de mercado más persistentes y menos contestables que en sectores tradicionales. A ello se suma que la velocidad de innovación y la interconexión entre servicios y operadores de plataformas dificultan aplicar remedios correctivos cuando el daño competitivo ya se ha producido. La DMA, en vigor desde 2024, responde precisamente a esta constatación y, como respuesta, introduce obligaciones ex ante para los llamados gatekeepers con el objetivo de preservar la contestabilidad de los mercados y evitar prácticas de cierre estructural. La Comisión ha insistido en que no es una herramienta que sustituya el derecho de la competencia, sino que lo complementa al permitir intervenir allí donde la aplicación ex post resulta insuficiente o insatisfactoria, incluso de forma paralela. El equilibrio entre ambos instrumentos, la flexibilidad del análisis caso por caso y la previsibilidad de las reglas ex ante, es sin duda uno de los temas más delicados y decisivos del momento. La cuestión no es solo técnica, afecta a la coherencia institucional del sistema europeo de competencia. Hoy, las autoridades deben coordinar su actuación entre distintos niveles, nacional y comunitario, y con diferentes instrumentos, desde el artículo 102 del TFUE hasta las obligaciones de interoperabilidad, transparencia y previsión de autopreferencia de la DMA. El reto consiste en asegurar que todo ello mantenga un marco analítico consistente y una intervención proporcional que preserve los incentivos a innovar sin permitir posiciones de poder irreversibles. Con este trasfondo, nuestra mesa de hoy pretende reflexionar sobre tres problemas centrales en tres planos distintos. En primer lugar, cómo entender el poder de mercado en los ecosistemas digitales. En segundo, cómo nivelar la aplicación ex post con la regulación ex ante. Y finalmente, cómo aplicar los procedimientos e instituciones tradicionales propias del derecho de la competencia a este nuevo entorno. Tenemos para ello la fortuna de contar con tres ponentes quienes abordarán estos tres niveles de análisis. Y yo voy a hacer una presentación muy breve, permitiéndome meter tijera, porque voy a abreviar con generosa liberalidad los currículums extensísimos de nuestros tres intervinientes. En primer lugar, Xavier Vives, que pasea un currículum abrumador. Por resumir, el profesor Vives, doctor por la Universidad de Berkeley, es profesor de los departamentos de Economía y Dirección Financiera del IES y ha sido titular de la Cátedra Albertis de Regulación, Competencia y Políticas Públicas y director académico del Public-Private Sector Research Center. Su proyección internacional es inmensa. Ha sido Research Fellow del CESIFO en Múnich, del Center of Economic Policy Research de Londres y Fellow de la Econometric Society, entre otros. Y el desafío de hablar en inglés, increíble. Asimismo, ha actuado como consejero especial del vicepresidente de la Unión Europea y comisario de competencia, don Joaquín Almunia.
Finalmente, quería subrayar que ha sido profesor en las universidades más prestigiosas del mundo, profesor de Economía y Finanzas y catedrático de Estudios Europeos en el INSEAD, en París, director del Instituto de Análisis Económico del CSIC, profesor en Harvard University, la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, University of California at Berkeley, University of Pennsylvania y la New York University. En segundo lugar, tenemos con nosotros a Patricia Vidal. Es socia de Uría Menéndez desde 2015, despacho al que se incorporó ya en 1996. Es especialista en Derecho de la Competencia y de la Unión Europea y cuenta con amplia experiencia en litigios ante tribunales españoles y de la Unión Europea, en procedimientos de cárteles nacionales e internacionales, operaciones de concentración, ayudas de Estado, acuerdos estratégicos y reclamaciones de daños por infracción en el derecho de la competencia. Finalmente, vamos a presentar a Pedro Hinojo, conocido ya por todo el mundo aquí, subdirector de Estudios e Informes del Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC desde septiembre de 2025, hace nada. Previamente fue subdirector de Sociedad de la Información en la Dirección de Competencia de la CNMC, trabajando en temas relacionados con la aplicación de la política de la competencia en áreas de mercados digitales, telecomunicaciones, medios de comunicación, propiedad intelectual y otros servicios. Y desde 2014 hasta 2021 había trabajado en el Departamento de Promoción de Competencia en la CNMC en áreas de estudios, ayudas públicas e informes de proyectos normativos. Dicho esto, vamos a dar comienzo a las discusiones que se van a producir en esta mesa y, Xavier, si no te importa, empezamos contigo. Desde la perspectiva económica, ¿cuáles dirías que son hoy los principales desafíos para las autoridades de competencia en los mercados digitales? Muchas gracias. Quisiera empezar agradeciendo a la ACO, a la Autoridad de Competencia Catalana y a la CNMC invitarme aquí y a tu generosa presentación. Voy a dar una visión un poco general, introductoria al tema, y he preparado unas transparencias porque ya sabía la pregunta del examen, digamos, antes de llegar. Bueno, ¿qué podemos decir? Primero, deberíamos pensar qué ha cambiado en el mundo digital, ¿no? ¿Qué ha cambiado realmente para entender los posibles cambios en la política de defensa de la competencia y de la regulación, ¿no? Lo primero es que el mundo digital ya lo es todo. Antes hablábamos de mercados digitales, ahora realmente tenemos que hablar de economía digital, ¿ya, no? Hay algunas especificidades de la economía digital que ahora ya tienen muchos años, ¿no? Digamos que es, bueno, ¿cuáles son las especificidades? Pues los efectos de red, las economías dinámicas de escala, la curva de aprendizaje, cosas que existían, digamos, pero que la economía digital ha potenciado enormemente y que tiene unas consecuencias, ¿no? Las grandes plataformas han sido centrales, como todos sabemos, ¿no? en este aspecto, y están en todas partes. Ahora, ¿qué añadimos? Pues añadimos la inteligencia artificial, aunque empezó en los años 50, pero se ha acelerado recientemente un poquito, ¿no? Y con todos los algoritmos, y, en fin, que están entrando en todas nuestras actividades, tanto de empresas como también de los reguladores. ¿Cuáles son las preocupaciones que tenemos? Bueno, pues las preocupaciones, naturalmente, y desde el punto de vista de competencia, es la dominancia. Si estos mercados, ¿no?, son los que en la terminología anglosajona se llama winner take all o winner take most, ¿no? Y después consideraciones, pues, importantes sobre privacidad, sobre discriminación, potencial colusión, como siempre. Uno de los mecanismos fundamentales es un bucle de retroalimentación de estas empresas más digitales, que es controlar datos, por ejemplo, con la actividad de la plataforma, a procesar estos datos de manera muy eficiente, ¿no?, con los algoritmos, con machine learning, ahora con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Esto te permite mejorar los servicios y entonces las plataformas que son más efectivas, de hecho, tienen más incentivo todavía a crecer más, porque sacan un mayor rendimiento, ¿no? Y esta es una de las tendencias de la dominancia, que conjuntamente, explotando los efectos de red y de economías de escala, pues pueden consolidar un ecosistema bastante protegido que genera más actividad, más datos y siempre
permite, como era, digamos, el algoritmo de Google, siempre estar por delante. Ahora tenemos que matizar esto, pero ya esto no toca hoy, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto puede consolidar este bucle de retroalimentación con un ecosistema pues, que puede estar bastante protegido pues, por costes de cambio, exógenos y endógenos. ¿Qué nos lleva a esto? Bueno, esto, no sé si habéis visto la película, ¿no? De los 7 magníficos, son las 5 grandes plataformas a las que se ha añadido pues, Tesla, que ahora tiene algún problemilla, pero bueno, Tesla y Nvidia, sobre todo, luego proporcionando los chips para la inteligencia artificial. Dejo para después, pues esto requiere un estudio mucho más profundo, cada plataforma con quién se identifica aquí, o sea, quién es Charles Bronson, etc. Por esto no voy a entrar en esto, pero dominan la bolsa americana y dominan donde tenemos nuestros ahorros y se invierte en bolsa. Es decir, que la bolsa americana actualmente es como el 70% de la bolsa mundial y cualquiera de estos capitaliza más que el DAX, el DAX alemán. Es decir, que la magnitud es muy importante, ¿no? ¿Cuál es el reto entonces para los reguladores y para las autoridades de competencia? Bueno, ya hemos dicho el origen, ¿no? de los posibles problemas de competencia, pero claro, aquí lo que tenemos es la percepción, o ha habido la percepción que las leyes de competencia y las autoridades de competencia se han quedado atrás o que no han tenido los instrumentos suficientes para controlar estos problemas de dominancia, etcétera, en el mundo digital y entonces bueno, pues ha basculado hacia la regulación ex ante, ¿no? Digamos, a intervenir en algunos, como mínimo en algunas instancias como regulación ex ante. Después veremos qué nos puede, ¿no? Cómo cambia esto con la inteligencia artificial. En todo caso, el núcleo de la regulación que has mencionado también, de la Digital Market Act en Europa, es intentar controlar los guardianes de acceso, que aquí, digámoslo, están representados como la parte central, que controla o que intenta controlar el acceso a los clientes, ¿no? a los servicios y mediante, como digamos, un embudo, de una manera, ¿no? Para que los proveedores de productos y servicios tengan que pasar por esta plataforma y por estos gatekeepers, ¿no? Por estos guardianes de acceso. Y aquí tenemos toda la regulación, ¿no? De la Digital Market Act, ¿no? Y que ha sido pionera antes de que la administración Biden, digamos, se despertara más en estos términos. También hay la Digital Service Act, que va más por el lado de controlar el contenido, ¿no? Y posibles otros problemas que pueden tener los consumidores. En todo caso, la Digital Market Act intenta controlar el poder de mercado de estas plataformas, de estos guardianes de acceso, con estas regulaciones ex ante y también expandiendo los poderes de investigación de la Comisión Europea, ¿no? Esto es lo que sabemos. Lo que intenta es que el mercado sea más competitivo, lo que se llama market contestability y un acceso justo, ¿no? fair access de tanto consumidores como competidores. Impone ¿no? pues, obligaciones de compartir información, de compartir datos, e intenta pues, controlar los instrumentos que pueden tener estos guardianes de acceso para limitar la competencia, ¿no? Por ejemplo, pues que no se prefieran, si hay otros competidores, los propios servicios, ¿no? O sea, que los propios servicios de la misma plataforma en relación a los competidores e intentar pues, minimizar las asimetrías de información. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que esto es muy difícil de hacer, sobre todo pues, en un sector que es extraordinariamente dinámico y que cuando se ha diseñado la regulación, normalmente se ha diseñado mirando al pasado, pero cuando llega a implementar la regulación, aquello ha cambiado bastante. Después veremos con el tema de la inteligencia artificial seguramente mucho más todavía, ¿no? Bueno, esto es lo que hay. El intento de controlar
a los guardianes digitales, pues que ya ha habido bastantes casos, como sabéis, ¿no? en Europa, pues son bastante contenciosos. También se utilizan para que unas plataformas intenten utilizar la misma regulación para ir en contra de otras, ¿no? O sea, que esto ya lo sabemos, ¿no? Es una utilización del antitrust, ¿no? Pero ahora de la regulación ex ante, que esto crea un poco más de, yo diría, de ruido, también. ¿Qué pasa? Bueno, pues claro, la intervención pública intenta resolver un fallo de mercado, pero también puede tener fallos de la intervención o de la regulación, ¿no? Y como he dicho, una vez se implementa, puede o bien que llegue tarde o que ya llegue para otra realidad. Y también que puede, entonces cuando intenta anticipar, claro, se enfrenta a una gran incertidumbre cuando intenta anticipar. Y si restringe demasiado, pues esta incertidumbre pues también puede retraer la innovación y la inversión de las empresas. Es decir, que aquí, ¿no? hay un equilibrio que se debería intentar pues, preservar, ¿no? Bueno, en todo caso, la economía digital añade otras consideraciones de privacidad, por ejemplo, que hacen que la protección del consumidor pues, o del cliente pase a primer plano, ¿no? ¿Quién controla los datos? ¿Cómo se controlan? ¿Qué derechos de propiedad sobre los datos hay? Un tema muy difícil de resolver, no es fácil resolver este tema. Europa, digamos, es líder, aunque hay algún problema en el liderazgo. Por ejemplo, Draghi ha dicho que hay que ir con cuidado con la protección de datos porque quizá nos puede retrasar en la economía digital. Esto lo mismo ha dicho también de la regulación de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ¿por qué hay más concerns, ¿no? ¿Por qué hay más problemas? Bueno, pues naturalmente de temas de seguridad, ¿no? Temas de control de datos personales. Y aquí, bueno, pues he puesto un triángulo, digamos, un poco como a los trade-offs y a los conflictos tradicionales entre eficiencia y estabilidad o integridad del mercado, entre competencia y estabilidad del mercado, por ejemplo, típicos en el sector bancario, ¿no? De que si mucha competencia puede inducir quizá a tomar demasiado riesgo, ¿no? Este es un conflicto tradicional. Pues ahora hay otro vértice, que es el vértice de la privacidad. Entonces es posible que, por ejemplo, la compartición de datos sea muy eficiente, pero quizá esto comportará un problema de privacidad, que también puede ser con el regulador. Digamos, el regulador, si es el gran hermano, pues quizá hay consumidores que esto no les gusta, digamos. Es decir, que se introduce otra fuente de tensiones que dificulta un poco la regulación. Aquí, de hecho, esto es un triángulo, pero de hecho ahora deberíamos poner un tetraedro, me parece que se llama, con otro vértice para la seguridad nacional y la soberanía nacional. Que esto es muy importante para Europa. ¿Por qué? Pues porque estamos en manos de Estados Unidos, digamos, para todo lo digital, es lo que llamamos el digital stack, ¿no? O sea, desde principio a fin es una tecnología que no controlamos. Y bueno, y aquí hay otro trade-off, ¿no? en el que se puede trabajar. Para acabar, sobre la inteligencia artificial. Bueno, aquí se dan también muchas tendencias a la dominancia por las economías de escala, porque el poder de computación, los datos, la disponibilidad de datos, de talento, pues tiende a la concentración, también por las economías de alcance, no solamente de escala. La pregunta que todavía no está resuelta, creo yo, es si con la irrupción de la inteligencia artificial generativa estamos en el caso antiguo, ahora ya tradicional, de winner takes all market del mercado digital. Yo creo que esto no está claro, porque es verdad que hay tendencias a la dominancia, pero también está claro que hay tendencias a una cierta homogeneización de productos que puede inducir a más competencia y también pues, a fenómenos como el DeepSeek, ¿no? que con una, digamos,
costes mucho más bajos, logra competir. O sea, desde mi punto de vista, esto está abierto. O sea que, y por tanto, claro, tendrá muchas repercusiones para la regulación y la defensa de la competencia, pero yo no creo que de momento no se puede decir mucho. Lo que sí que se puede decir es que la cadena, digamos, de valor de la inteligencia artificial, pues desde el hardware, ¿no?, la computación en la nube, todo el desarrollo de los modelos fundacionales, foundation models, las aplicaciones, está muy concentrada. Esto sí, esto se ve. Y además de estar concentrada, hay bastantes incentivos, como estamos viendo, a la integración vertical. Aparte de otros tejes y manejes de yo te doy esto y tú me das esto y no nos integramos, pero estamos bastante integrados, hay tendencias a la integración vertical y un Google que iba un poco más retrasado, pues ahora se está integrando verticalmente bastante, con bastante éxito. O sea que, en fin, o sea que todo esto está en evolución y veremos dónde, ¿no?, a dónde llegamos. ¿Cómo hay que regularla? En Europa, naturalmente, hemos corrido a regularla, pero sin entenderla bien. Porque, bueno, nadie la entiende muy bien, pero digamos, sin entenderla bien, ¿no? Aquí, uno de los padres de la cibernética, ¿no?, Norbert Wiener, ya en los años 60, nos advirtió que para evitar los efectos indeseables de las máquinas, ¿no?, debíamos acompasar, digamos, la comprensión de la máquina, ¿no?, con su desarrollo, digamos, y aquí, bueno, estamos corriendo, pero no entendemos todavía del todo muy bien cómo funciona la máquina y, por tanto, cómo regular una cosa que no entendemos del todo bien. Y, por tanto, la misma regulación puede generar incertidumbre, es decir, la AI Act genera incertidumbre, ¿no? Y esto es un poco seguramente lo que Draghi también estaba pensando cuando dijo que había que slow down un poco en la aplicación, ¿no?, una moratoria, porque, entre otras cosas, seguramente cuando se estableció esta ley se estaba pensando en una inteligencia artificial que ha evolucionado bastante desde entonces. O sea, seguramente no tenía tan en mente la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona todo esto? En todo caso, hay un ejemplo positivo, yo creo, que es en la formación algorítmica de precios, que puede sostener precios colusivos, ¿no?, que esto, ¿no?, sabemos que es así, pero esto, naturalmente, también los reguladores, y me parece que aquí no hay buenos ejemplos, pueden utilizar esta misma tecnología. De hecho, los algoritmos que utilizan las empresas pueden ser comprobados, pueden ser tested, digamos, ¿no? Entonces, decir, bueno, pues vamos a ver, usted presenta el algoritmo, lo experimentamos con el algoritmo, ¿no?, y ex ante ya, digamos. Es decir, que hay posibilidades de control. En todo caso, aquí voy a poner un par de transparencias del Economist que salieron hace tiempo, pero es difícil, ¿eh? O sea, regular la inteligencia artificial es difícil, no va a ser fácil, no va a ser fácil. No solamente esto, sino que, claro, como lo hemos regulado pronto, cuando era una cosa un poco pequeñita, pensando, ¿no?, que esto pues ya iba a funcionar, pero claro, ahora es una cosa bastante más importante, ¿no? Y por tanto, veremos cómo funciona. Para acabar del todo, ya lo he mencionado, pero muy rápidamente, la antitrust, defensa de la competencia y regulación, hoy son un instrumento geopolítico y geoeconómico. Son un instrumento. Lo utiliza Estados Unidos, lo utiliza China y la Unión Europea lo utiliza un poco de tapadillo, digamos, ¿no?, por decirlo así. Por tanto, como instrumento de competencia, digamos, estratégica entre bloques, es un arma como otras, ¿no?
Cuando el señor Trump pone unas tarifas a China, pues a la autoridad de competencia china se le ocurre pues investigar algunas empresas americanas, ¿no? Que antes no se le había ocurrido, pero se le ocurre en aquel momento, ¿no? Y bueno, y esto me parece que ya hablasteis ayer, que no pude estar. Naturalmente hay toda la interacción compleja con la política industrial, ¿no? Y la política industrial, que también es otro instrumento pues geoeconómico o geopolítico, ¿no? O sea que ya no voy a decir nada más, pero lo que sí que añade en este tetraedo que estaba indicando antes es la soberanía y la seguridad, ¿no? Digamos, y que es otra consideración extra, ¿no?, a los trade-offs tradicionales. Y por tanto hay una cierta, por decirlo de una manera, hay una cierta politización de la defensa de la competencia. Y bueno, al final necesitaríamos mucha más coordinación internacional, y con esto realmente acabo, de, por ejemplo, la regulación de la inteligencia artificial, pero como ya avanzó el Economist hace un tiempo, hubo una gran cumbre para regular la inteligencia artificial en el Reino Unido, ¿no? Y entonces pues todos estuvieron absolutamente de acuerdo, ¿no?, que esto era un riesgo muy grande, todas las jurisdicciones, pero naturalmente todos corrieron a desarrollarlo, ¿no? Digamos, hay un problema precisamente por esta tensión geoeconómica o geopolítica, de que es muy difícil, ¿no?, que es muy difícil coordinar a la regulación de la inteligencia artificial, que sería muy importante, pero es muy difícil en la práctica por esto. Muchísimas gracias, Xavier. No por menos espontáneo, ha sido poco interesante. Vamos a darle rapidísimamente la palabra a Patricia, que me gustaría preguntarte si consideras adecuado el equilibrio entre la aplicación caso por caso y de naturaleza ex post del derecho a la competencia y la nueva regulación ex ante de la Digital Markets Act. Muchas gracias, Patricia. Pues muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a la ACO por invitarme a estas jornadas. La verdad es que es un placer y por lo que he podido ver, desde luego, a la altura de las mejores conferencias internacionales. Estábamos comentando en el café, chascarrillo, diciendo, ¿para qué nos vamos fuera si lo mejor lo tenemos en casa, ¿no? Pues eso digo. Y te agradezco mucho que me hagas esta pregunta, que la has reformulado, porque si veis en la introducción ha dicho, ¿cómo equilibramos la DMA y la aplicación de la derecho a competencia? Y ahora me dices, ¿están equilibradas? Bueno, esa parte yo creo que el cómo se equilibran no voy a poder decírtelo, no soy capaz. Tendría que hacer una tesis doctoral para ello. Ahora, ¿que hay mejoras para lograr ese equilibrio? Sí. Yo soy fan de la DMA, recuerdo sus orígenes que me parecía que hacer una normativa sectorial lo que iba a hacer era entorpecer el desarrollo de la economía digital. No, soy fan porque sí que creo que hay que adoptar ciertas medidas en determinados sectores con carácter preventivo, que es lo que hace la DMA, porque son demasiado potentes como para ir mal a efectos de competencia. Y aquí pues ya no estoy hablando solo de las clean acquisitions, es que un efecto de cierre en unas plataformas pues a lo mejor tiene un efecto dominó enorme y no puede entrar ningún otro. De esto se trata la DMA. Su objetivo es garantizar la contestabilidad de mercados que se mueven rapidísimamente, y se supone que la normativa de competencia no es lo suficientemente ágil ni por los procesos ni por ni tan bien como están diseñadas para poder atacar este tipo de situaciones. Se adopta normativa ex ante, preventiva. Vamos a sanar antes de tener que castigar, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Y bajo esa perspectiva, bueno, pues tendría que haber equilibrio. Es decir, de un plano teórico debería haber equilibrio. Vamos a prevenir antes que lamentar, hijo mío. Y además vamos a hacerlo muy rápido. Segundo elemento, que también debería ser algo que nos ayude. Y vamos a intentar no, aunque cabe la aplicación concurrente, como ahora me referí, pero vamos a intentar que cada uno pues aplique en su ámbito. Unos carácter preventivo es puro compliance, sancionador en el caso extremo, y la normativa de competencias ex post. Bueno, pues estos tres principios que a mí me parece que harían que tuviera que haber un equilibrio teórico, porque está bien pensado, en la práctica me parece que no funciona. Y no funciona por tres aspectos que voy a tratar. Uno, por la aplicación concurrente y cómo se aplica de forma concurrente. Dos, por temas de plazos y por qué no va tan rápido como se supone que tendría que ir. Y ya aquí hago spoiler de la conclusión, es que
en España, con los plazos que tenemos tan cortos en procedimientos sancionadores, estamos a la altura de los procedimientos de la DMA. Pues para ese camino casi me voy a un sancionador español, que tenemos más garantías procesales. Ya acabo de cargarme la mitad de las conclusiones, pero como luego me cortarás, Carmen, pues así las adelanto, ¿vale? Y luego creo que hay un aspecto importante, que no estamos hablando de la aplicación pública de las normas de competencia, pero es que vamos a tener también aplicación privada de la DMA, que tiene efecto directo, y eso también creo que es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, si no me da tiempo de contar alguna de estas tres cuestiones, luego las pasamos al debate y tú me cortas. La primera de ellas, la teoría del carácter complementario de las normas. Bueno, debería ser carácter complementario, pero vemos que es concurrente. Y a mí me preocupa que se aplique de forma concurrente a unos mismos hechos y en el mismo marco temporal las normas de competencia de la DMA, porque podemos tener un problema de ne bis idem, y es algo que se está valorando. ¿Dónde me preocupa más? Pues me preocupa más en los casos como, por ejemplo, el alemán, en el que se están desarrollando normativas nacionales paralelas de abuso, que son, y perdonadme la simplicidad, un copy-paste, y más esto se está grabando, o sea que va a ser fatal, pero que emulan y replican en gran parte las prohibiciones y las obligaciones de la DMA, pero a menor escala. Y las transforman en abusos de posición de dominio per se. Claro, esta nueva aplicación de la DMA en paralelo y en concurrencia con normas de competencia que son prácticamente idénticas, me preocupa mucho. ¿Son más flexibles? Sí, porque permite la designación caso a caso, aunque hay una serie de umbrales que son más cualitativos que cuantitativos, porque hay un procedimiento ad hoc y hay un análisis ad hoc, pero al final estamos prácticamente regulando lo mismo por dos vías del mismo procedimiento. Para que os hagáis una idea, estaba revisando yo, es una normativa alemana que introdujeron en el año 2021. Si vais a la página web, tienen 10 casos abiertos. 10 casos abiertos en los que se está analizando un abuso de posición de dominio por lo mismo que está analizando la Comisión Europea bajo la DMA. Y tienes a Alphabet, tienes a Amazon y tenías a no sé quién más era, a otro más, ¿vale? Claro, pues eso al final, ¿qué quieres que te diga? Me preocupa porque no hay un gran equilibrio. Si estamos analizando las dos cosas bajo procedimientos, no sé si que compliance o sancionadores. Eso para la normativa más estricta de competencia que se ha creado. Que aquí dejadme también que haga un apunte de algo que se está revisando a nivel europeo. En el Reglamento 1/2003, que está en proceso de revisión, sabéis muchos y algunos miro algunas caras porque han participado en el paper que hemos preparado desde la Asociación Española de Defensa de la Competencia, la revisión del Reglamento 1/2003. Y una de las cuestiones que se está planteando la Comisión Europea es hasta qué punto los Estados miembros tienen que seguir teniendo esa libertad de adoptar normas más estrictas para conductas unilaterales que las del 102. En el ámbito del 101 de los acuerdos no se puede, en el 102 sí se puede, ¿no? Entonces es un debate que se está abriendo. Las aportaciones de la asociación son públicas, las tenéis, no es el objeto hoy de replicarlas, pero lo que estamos viendo con el caso alemán es precisamente eso, ¿no? Que se han creado normas ad hoc de abuso de posición de dominio que son una DMA en el ámbito de competencia. Nos vamos a otros casos, que no es la creación ad hoc de normas paralelas a la DMA bajo el ámbito antitrust. Vámonos a la normativa antitrust de siempre, el 102 y en nuestro caso el 2. Bueno, pues también nos encontramos con una aplicación concurrente en el cual encontramos algunos operadores, y aquí hago un caveat, no estoy trabajando para ninguno de los gatekeepers, así que lo que diga lo digo como crítica propia. Por lo que yo leo en prensa, estamos abriendo expedientes en la Comisión Europea, por ejemplo, a Google tiene 10 abiertos por DMA y en paralelo en Italia y en Alemania por hechos prácticamente iguales. Tendremos que tener algún tipo de coordinación, que aquí es donde me preocupa que no la haya. Yo miro a Cani porque sé que estás en el High Level Group. Tendrá que haber algún tipo de coordinación, porque no tiene sentido que la Comisión Europea esté tratando por la vía argumental de aplicar la DMA, que es un sistema realmente de colaboración con las empresas, o al menos así lo entiendo, de intentar que cumplan con la norma y en paralelo tengamos X Estados miembros analizando lo mismo y con sancionadores. No sé si se va a cooperar muy bien así, la verdad. Aparte de que todos los esfuerzos de compliance que tiene que hacer esa compañía, que son muchos,
adaptarse a la DMA es muy costoso, al final hay divergencias, estás perdiendo el tiempo defendiéndote en serie de procedimientos. Hagámoslo de forma centralizada, a mí eso me preocupa. Entonces, equilibrio teórico sí, en la práctica lo veo difícil. Creo que tiene que haber mucha más compenetración entre autoridades nacionales y Comisión Europea. Segundo punto, lo que había dicho de los plazos, que ya me he hecho el spoiler. Evidentemente, la maquinaria de la Comisión Europea va muy lenta. Y tenemos los casos de Google, entre otros, años y años, y yo creo que ese ha sido uno de los grandes detonantes de que se adopte la DMA. Pero ahora te coges los casos recientes, es verdad que solo se han sancionado 2, digo en sancionadores, que son el de Meta y el de Apple, y yo creo que han sido 15 meses, que no está mal, es decir, es un récord. Pero, por ejemplo, hay otros que se están investigando ahora de Apple, que yo creo que son de abril del 2024, una cosa así, estamos en noviembre de 2025. Y nos vamos a poner en 2 años. Como digo, en España 24 meses y porque se ha alargado. Pero fijaros cómo, en nuestro caso, si aplicas la normativa de competencia, tienes un procedimiento garantizado con unas salvaguardas clarísimas. La celeridad del sistema de la DMA, que no sé si es tan rápida, tiene un trade-off. Y es que, ¿cuáles son las garantías procesales? No hay vista. No hay vista. No hay acceso al expediente casi. Yo no he intervenido, como os digo, en ninguno de estos asuntos, pero si uno se lee los motivos de recurso del caso de Meta por el Pay Your Consent, el procedimiento de la Comisión Europea, uno de los motivos ha sido que no se le ha dado acceso al expediente. ¿Cómo te pueden imponer 200 millones de sanción? Hacer que cambies tu business model sin tener una vista y sin acceder al expediente, me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad. No será, creo que el motivo por el cual no se tenga que aplicar la DMA es que a lo mejor no tendría que ir tan rápido, o de ir tan rápido se tienen que arbitrar mecanismos que agilicen todas estas garantías procesales, pero no te las puedes saltar. Entonces, de nuevo, creo que aquí quizás la aplicación de la DMA tiene algo que aprender de los procedimientos sancionadores. ¿Vale? Y me preguntarás por qué quizás va más lenta la aplicación de la DMA de lo esperado. Pues yo creo que tú has mencionado algo muy importante, Xavi, es la incertidumbre que muchas de sus disposiciones generan. La redacción de los artículos 6, 7, 11 no es tan clara como parece. O sea, el caso, y vuelvo al caso de Meta, el del Pay Your Consent, diréis que soy monográfico, insisto, no me pagan. Es que en su día escribí un artículo mucho antes de que se adoptase la resolución sancionadora, y entonces me lo conozco más, pero claro, la Comisión Europea hace una interpretación del concepto de consentimiento para este caso de la DMA, que es distinto del concepto de consentimiento que se aplica bajo la norma de protección de datos y distinto del que aplicó el Tribunal de Justicia en un caso de una cuestión prejudicial precisamente de Meta, cuando analizaba si la publicidad era demasiado individualizada o no, si estaba profiled, que no me sale la traducción española. Pero claro, son conceptos novedosos, ad hoc de la DMA, no previsibles, se genera incertidumbre, todo eso genera debate. Entonces, claro que se está tardando en aplicar más de lo debido, porque es que no hay claridad en muchas de esas normas, hay ambigüedad. He cogido, y me vais a perdonar que lo lea porque soy incapaz, sino de recordarlo, solo como referencia. El artículo 11, mira, fijaros, dice, requiere que los gatekeepers comuniquen información actualizada sobre sus perfiles de usuario y actividades de negocio, pero no se habla ni del concreto formato, ni la periodicidad, ni los criterios. Pues todo eso llevará tiempo, digo yo, ¿no? Y luego quizás un último apunte, y guiño y miro a los ojos a algunos economistas, que hay muchos, y es que creo que otro aspecto de la DMA que a mí me preocupa es que no tiene en cuenta aspectos económicos de poder realmente de mercado, es bastante automático. Y hay cuestiones en las que hay que hacer análisis ad hoc del mercado para ver si una conducta puede ser peligrosa o no. Y no esta norma, aquí caben todos y es lentejas para todos, creo que no necesariamente es lo que más va a garantizar que tenemos mercados contestables. Y aquí los economistas tienen mucho que decir. Y me gustaría que se pudieran incorporar esa parte del análisis de los expedientes de competencia, se pudiera incorporar en la DMA. Esto es un desideratum, no sé si se logrará algún día. Quizás aquí me quedo,
si no me queda tiempo y los temas de aplicación privada los podemos abordar. Perfecto, más muchísimas adelante. gracias. Voy a aprovecharme de ti con esta oferta y lo vamos a dejar para las preguntas y así pasamos a la última intervención de hoy, que es la de Pedro, que nos gustaría saber, Pedro, desde tu experiencia en la CNMC, cómo deben adaptar las herramientas tradicionales, cómo se deben adaptar las herramientas tradicionales por parte de las autoridades competencia en los mercados digitales, caracterizados por una serie de circunstancias como los efectos de red, la utilización masiva de datos, la innovación rápida y el hecho de que se presenten como actores globales. Muchas gracias. Nada, gracias primero por supuesto a la autoridad catalana por la fenomenal organización y la amable invitación. Bueno, muy buena pregunta y me voy a referir, bueno, tengo una experiencia personal en el campo en los últimos 4 años. Me voy a referir en cualquier caso, seguro que una reflexión personal se me escapa, pero me voy a referir a un par de documentos como punto de partida, nuestra respuesta a las consultas públicas de la DMA y el estudio de publicidad online, porque hablaba de cómo aplicar la política de competencia a un mercado paradigmático de los mercados digitales como es el de la publicidad online. Y bueno, como son documentos de hace un tiempo, también tomaré un poco de referencia a comparecencias que mi presidenta, por ejemplo, pues ha hecho como 400 en los últimos 5 años sobre el tema. El mercado digital es prioritario para la CNMC, lo ha dicho la directora de competencias por el punto de vista de enforcement, está así reflejado en el plan de actuación y un poco también lo refleja ayer la amable recopilación de casos que hizo Carlota Reines de la Comisión Europea y también es prioritario el Departamento de Promoción. Tenemos en marcha un estudio sobre competencia en el sector de la nube. Hemos hecho muy recientemente un estudio sobre aplicación de instrumentos de economía conductual que se puede aplicar de manera horizontal a cualquier sector, pero que en el campo digital tiene un campo importante. Entonces, esto como punto de partida. En cuanto a política de defensa de la competencia, digamos, pues hay 2 instrumentos. A veces se nos olvida, se habla un poquito menos a veces de concentraciones y el control de concentraciones también es un elemento muy importante. Entonces, lo que no ha sido nuestra visión en CNMC ha sido que, digamos, la política de control de concentraciones ha de ser horizontal. O sea, en la época dorada esta de los informes, que había un informe sobre plataformas cada semana a final de la década pasada, se dijeron cosas bastante heterodoxas sobre control de concentraciones y bueno, la realidad es que la DMA dejó una mera obligación de información en su artículo 14, pero no cambió nada a nivel procedimental ni sustantivo en cuanto a procedimental en cuanto a autorizatorio. Esto sin perjuicio de que haya elementos del control de concentraciones que aplican de manera horizontal, pero que pueden ser especialmente útil para mercados digitales. En nuestro caso, criterio de cuota de mercado, por ejemplo, para notificación de operaciones, se ha revelado muy importante para nosotros para capturar mercias problemáticas en el ámbito digital. El 70% de las concentraciones digitales que se nos notifican es por el criterio de cuota. No se habría notificado si no hubiera este criterio. Y todas las problemáticas de los últimos años, es decir, todas las que han requerido compromisos, condiciones, segundas fases, etcétera, de las digitales, eran notificadas por el criterio de cuota, o sea, siendo un criterio muy relevante. El criterio de cuota también permite acomodar otras métricas para medir el posible impacto de una operación a la competencia, pues métricas no ligadas a los ingresos, entonces muy interesante. En términos de valoración sustantiva, nosotros creemos que la Ley de Defensa de la Competencia es suficientemente amplia para acomodar las situaciones de los mercados digitales y cómo se va a hacer una valoración sustantiva en mercados digitales. Esto sin perjuicio de que haya una actualización del marco, en el caso comunitario, por ejemplo, en su día, cuando hubo unas nuevas directrices de definición de mercado, pues fueron bienvenidas, por supuesto, dentro de que muchas de las cosas nosotros ya las veníamos haciendo. O sea, había gente muy lista en la dirección de competencia que yo cuando me leí la Loma Notice y digo, pero si esto es lo que veníamos haciendo. Y efectivamente sí, pero bueno, que es pues, cuando hay que definir un mercado multilado, por ejemplo, pues ya lo veníamos haciendo un poco así, pero que no deja de ser bienvenido todo ese esfuerzo que hace la Comisión Europea cuando hay que actualizar directrices, porque sin duda ayudan a actualizar conceptos, igual que ahora pues, con las directrices de mergers, ¿no?, que se están revisando, pues a lo mejor ahí efectivamente en el campo menos horizontal pues hay un margen para que las directrices reflejen nuevas realidades que puedan acomodarse a mercados digitales. Esto por el punto de vista de concentraciones. Por el punto de vista de antitrust, nosotros como CMC hemos pensado que igualmente, igual en esta época de los informes que había a veces un poco, yo creo que ha habido siempre hay riesgo de sobrereacciones, cuando de repente nadie hace caso a los mercados digitales, de repente
te conviertes con 5 actores muy preponderantes, pues hay una sobrereacción, la política de competencia no es suficiente, hemos estado empanados los últimos 5 años, luego hay una especie de pesimismo, la política de competencia no vale para nada, no, o sea, hay que ser un poco más templado y creemos que el antitrust, o sea, porque los instrumentos que tenemos son suficientes, no son suficientes para todos los casos, pero que están preparados para ser la primera línea de defensa ante los retos de la economía digital. Temas de eficiencia de mercado, lo hemos comentado, porque es una herramienta horizontal para concentraciones y antitrust, pues yo creo que hay posibilidad de aplicarlos en antitrust en mercados digitales. El enfoque caso a caso es muy útil. O sea, ayer, pues bueno, en el turno de preguntas se hablaba de que el caso Booking meramente pues era no sé, que solo lo único que aportaba era que los hoteles españoles no tenían que recurrir al fuero de Países Bajos ni a la versión de los contratos en inglés, pero ayer estuve por la tarde y noche releyendo un poco la resolución y me topé que había 4 conductas más, o sea que se le imputaba a Booking una cláusula de nación más favorecida estrecha junto con la aplicación de un descuento unilateral, una insuficiente transparencia de Booking hacia los hoteles que contrataban su suscripción preferente, creo que esto es muy importante en mercados digitales, y luego criterios exclusionarios en sus clasificaciones predeterminadas y en sus accesos a programas preferentes. Entonces, estas, de hecho, una de las relaciones que hacía la empresa es que eran conductas novedosas. Entonces, bueno, pues precisamente, o teorías del daño novedosas. Bueno, pues eso es una ventaja de la política de competencia que puede aplicarse de manera muy flexible, anclado, por supuesto, en precedentes, pero bueno, que la DMA precisamente está construido así, a base de aplicar la política de competencia, y muchos artículos de DMA son teorías del daño heredadas de mercados digitales. Si no se hubiera aplicado la política de competencia de manera decidida a los mercados digitales, no tendríamos a día de hoy la DMA. Entonces, no quiere decir que no, también pues, se actualizan ciertas cosas, como las directrices de abuso que se mencionó ayer, que están en actualización y que siempre ayudan y son bienvenidas. Los plazos lo ha comentado Patricia Vidal, o sea, la utilidad de que, o sea, el mérito que tengamos plazos vinculantes en España, que 24 meses, que antes eran 18 para adoptar una resolución, pues es muy útil para responder a los retos de mercados digitales. Todo esto combinado con muchas garantías para las empresas, esto aquí a título personal hablo, o sea, es que combinar estos plazos que tenemos con las garantías que tenemos en el procedimiento español, ole tú. Entonces, bueno, en el estudio de política financiera se hacían más reflexiones un poco sobre la capacidad del antitrust para responder de manera ágil, pues quizá mayor consideración de cautelares eventualmente o la consideración de remedios. El caso Booking tiene remedios conductuales que aplican a la empresa. Pero bueno, yo creo, y esto sí que es también muy personal, lo que necesita el antitrust puede ser más medios, realmente más medios. Lo que yo he visto en mi experiencia personal ha sido una asimetría de recursos realmente de una autoridad contra grandes plataformas. Ponía ahí Xavier los 7 magníficos. Los 7 magníficos en realidad somos nosotros, porque nosotros somos 7 o 10. Y además es que ponía... más que me gusta, porque hay un par de cinéfilos entre esos 7 que están ahí. La próxima charla pondré vuestra foto. No, pero este más ponía they fought like 700, es decir, luchamos nosotros como 700 y somos 7. El equipo somos 15, pero se lleva Sociedad de Información, que es muchas más cosas que digitales, pero bueno, que entonces realmente es una asimetría de recursos grande y también una asimetría informativa. Obviamente son sectores complejos y entonces, pues bueno, precisamente aquí la función de promoción con estudios de mercado puede ser de ayuda, ¿no? Y eso en su día el estudio de publicidad online fue útil, el estudio que tenemos en marcha de cloud pues será útil sin duda para aprender desde sectores muy paradigmáticos de la economía digital, o este estudio de economía conductual, por ejemplo, que hemos hecho es muy útil para aplicarlo en ese caso al análisis de conductas o de concentraciones de posibles teorías del daño. Entonces, concluyo meramente con complementariedad con DMA, porque como es la política de competencia y bueno, yo creo que la política de competencia eficiente es que se aplica sin perjuicio del DMA. Esto es habitual, regulación sectorial, o sea, alguien puede incumplir la regulación sectorial de la política de competencia o ambas cosas. Esto lo dice bien claro el artículo 9.6 y los recitales 90 a 92 del reglamento.
Entonces nosotros, y hablo a título personal también, realmente lo que estamos comprometiendo las autoridades es con lo que mencionaba Eber Carlota, con una coordinación, o sea, el DMA establece, el reglamento 2003 ya establece una base de cooperación, el reglamento de DMA lo refuerza como es natural, porque hablamos de gigantes que actúan de manera paneuropea y sin duda lo que se ha hecho es una coordinación. Tenemos esa base legal para el intercambio de información y lo que se hace en la práctica, yo no puedo hablar de casos en marcha, que dejé en marcha cuando estaba, con el caso Apple o el caso Google que están en marcha, pero lo que se hace es intentar pues, utilizar de manera coherente y consistente los procedimientos con la máxima eficiencia en los recursos. Puede haber incumplimientos de ambas cosas y eso no implica que la política de competencia pueda igualmente seguir siendo de aplicación a una conducta que está prohibida por la DMA. Esto va a pasar y lo que hacemos las autoridades es intentar buscar la máxima eficiencia de uso de recursos, la máxima complementariedad de los instrumentos. Y una última reflexión que hemos considerado que igual que la política de competencia es muy útil como primera línea de defensa, la política de DMA es una buena herramienta complementaria. Sí hemos señalado en distintos foros que estamos más inclinados hacia regulaciones asimétricas tipo DMA que hacer regulaciones horizontales, tipo GDPR, que Xavier mencionaba un poco. O sea, creemos que la Unión Europea tiene que, aquí un poco de nuevo cojo el gorro de promoción, que debe hacer una reflexión de intentar no sobreregular los mercados digitales y hacer un ejercicio en este sentido de análisis de lo que ya hay para evitar sobreregular. Y con esto concluyo aquí. Perfecto, muchísimas gracias, Pedro. Bueno, como han sido relativamente sencillos de moderar porque se han adaptado más o menos al tiempo y hemos cerrado además con una visión bastante optimista de la mano de Pedro, aunque como siempre con la demanda he dicho que constante… somos 4 para… Sí, no necesitas abuela, no necesitas abuela. Pedro, muy bien, muchas gracias. Entonces, yo creo que tenemos unos minutos, brevísimos minutos para plantear alguna pregunta que haya podido… Sí, tenemos, por supuesto. 3 como mínimo, entonces vamos a repartir… ¿O no? Si no me levanto yo, no pasa nada. Bueno, levanto yo. O fem tot. Muchas gracias a los 3 por las brillantes intervenciones. Me lo he pasado muy bien, a pesar de que es un tema que me horroriza, reconozco. Me horroriza no el tema de la competencia de los mercados digitales, que me parece apasionante, sino el de la DMA. Porque la DMA, por ser breve, la DMA me parece un bodrio, lo digo directamente. Y me parece un subterfugio de la Comisión Europea para sancionar conductas que no puede sancionar, demostrando que restringen la competencia aplicando el artículo 102. Como dice Patricia, que haya varios procedimientos en paralelo, pues me parece que confirma esta percepción. No entiendo muy bien la obsesión de la Comisión Europea por regular siempre los primeros, por regular siempre más y sobre todo por regular sobre todo a los demás, porque sugería, no sé si lo he entendido mal, sugería al profesor Vives que están utilizando el derecho de la competencia con fines proteccionistas en Estados Unidos y en China y que a lo mejor aquí pecamos un poco de pardillos, no sé si he entendido bien, a lo mejor no era esa la idea. Pero yo creo que la DMA es una medida proteccionista, podemos discutir de esos 7 magníficos quién es quién. Yo creo que Jeff Bezos es Jules Briner, claramente. Pero lo que está claro es que no hay ningún europeo entre esos 7. Ninguna empresa europea entre esos 7. Y a lo mejor lo que debería hacer la Comisión es preguntarse si el problema lo tiene ella, porque a lo mejor el problema lo tiene ella. ¿Por qué no hay uno solo entre esos 7? Uno solo europeo. La pregunta, después del desahogo, la pregunta. ¿Pensáis, y no es pregunta teórica, pensáis que si de esos 7, 3 o 4 fueran empresas europeas, se hubiera promulgado la DMA? Sí, vamos a hacer una cosa, vamos a coger las 3 preguntas rápidamente que había. Profesor, vale. Y, sí, efectivamente. Juan Ignacio Ruiz Peris, de la Universidad de Valencia. Bien, yo quiero dar una opinión distinta, obviamente. Primero, enhorabuena por el panel, que ha sido magnífico. Enhorabuena a la ACO por esta magnífica organización. Y, obviamente, una opinión distinta a las que se han expresado aquí en estos momentos, tanto por Patricia como por Antonio. En segundo lugar, voy a ceñir mis observaciones al ámbito técnico de defensa de la competencia y no al político. ¿De acuerdo? Y, por tanto, desde esa perspectiva,
quiero comentar algunos temas. Un tema sobre abuso, un tema sobre alineamiento y un tema sobre procedimiento. Entonces, con respecto al tema de abuso, es claro que ni la DMA ni el 19A de la GBB establecen prohibiciones de abuso de posición de dominio, con independencia de que hundan sus raíces en la jurisprudencia de abuso de posición de dominio. En los propios nombramientos de los gatekeepers, la existencia de una pluralidad de gatekeepers nombrados con respecto a algunos servicios nucleares o de core services demuestra que no es así. Pero con independencia de esto, por lo tanto, estamos ante dos cuestiones absolutamente distintas en las que no se plantea el tema del bis in idem en modo alguno. En segundo lugar, con respecto a el tema del alineamiento. El problema del alineamiento es un problema tan antiguo como la propia Unión Europea y como la propia Comunidades Europeas, absolutamente. Y esto ha tenido evoluciones distintas. Yo no veo el motivo para cambiar la situación actual. Quiero decir, no veo el motivo para realizar una cesión de soberanía nacional, ¿de acuerdo?, en el ámbito regulatorio. No estamos hablando del 102, estamos hablando del ámbito regulatorio, con independencia de que uno sea libre de considerar que es un subterfugio, los efectos que esto puede crear, etcétera. Todo esto cada uno es muy dueño de pensar los motivos, las razones, etcétera y demás, ¿de acuerdo? No creo que haya en modo alguno un problema de este tipo. Y en tercer lugar, el problema de procedimiento y garantías, ¿de acuerdo? El procedimiento que plantea la DMA es un procedimiento totalmente distinto de los procedimientos tradicionales. Es un procedimiento dialogado. Es un procedimiento no dirigido a toda la ciudadanía, es decir, no dirigido a la generalidad de las empresas, sino exclusivamente a 5, 6, 7, estamos en 7 en estos momentos, ¿de acuerdo?, gatekeepers, ¿de acuerdo?, que han sido nombrados para determinados core services, que son las empresas más potentes del mundo, con los servicios jurídicos más importantes del mundo y que además tienen capacidad de diálogo con la autoridad de competencia a la hora de desarrollar esa co-legislación. Creo que, por tanto, aplicar automáticamente las reglas en materia de procedimiento en materia de competencia es inadecuado, ¿de acuerdo? Estas son las tres observaciones que quería hacer, ya que está aquí Cani también, y que, por supuesto, es mejor que escuche dos visiones distintas del tema, ¿no? Muchas gracias, profesor Ruiz Peris. Vamos a pasarle el micrófono también a Carlota y así recopilamos todas y lo contestamos globalmente. Pero muy breve, ¿no? Nos comprometemos a que sea muy breve. Yo tenía sí, una pregunta, okay. No quería tampoco reaccionar a los comentarios, pero primero agradecer a los ponentes por el panel muy interesante y que ha cubierto 3 temas muy interesantes. Yo creo que el catedrático Vives ha presentado muy bien la situación y los retos que se plantean en este sector y la importancia de esas empresas y cómo desde el punto de vista regulatorio se ha reaccionado para ver cómo poder hacer frente a ciertas prácticas, porque realmente son empresas muy potentes que pueden afectar con sus prácticas a la economía en general. Y también Patricia Vidal, en un sentido, en su presentación ha defendido la posible utilidad de combinar las reglas de competencia con la DMA. Mi pregunta, creo que de Pedro Hinojo hemos oído la respuesta ya, es ¿cuál es el reto para las autoridades de competencia? ¿Estamos bien equipadas para hacer frente a estas nuevas prácticas? Y ahora estamos viendo nuevas cosas que aparecen como la inteligencia artificial, para intervenir y para proteger la competencia y asegurar que los mercados funcionen. Mi opinión es que tenemos hoy en día una flexibilidad, lo ha dicho Pedro Hinojo, en cómo aplicamos las normas de competencia, que se complementa ahora con DMA. Pero ¿vosotros consideráis que la DMA tiene suficiente flexibilidad inbuilt dentro para aplicarse a prácticas futuras, o ya miro demasiado cosas del pasado, o incluso la flexibilidad en la combinación de ambos, de DMA con las normas de competencia, ¿no? Me parece crítico para las autoridades de competencia entender esto. Vale, recogemos la de Ignacio y no sé si hay una más. Sí. Vale, pues, Bueno. pero Yo la última, cerramos aquí. Sí. Okay. Yo quería preguntar, que es un tema que ha sacado Patricia, sobre, digamos, el hecho de que en otras jurisdicciones se están planteando regulaciones ex ante en el ámbito digital alternativas, que en este sentido seguramente sí que son más flexibles y no tan autoejecutivas como la DMA. Y pienso, por ejemplo, como los regímenes en el
en el Reino Unido o la reciente propuesta en relación al marco regulatorio, por ejemplo, en Brasil, y quería conocer un poco, porque es una cosa que como economista el tema eso del análisis de conducta o la justificación económica seguramente como nos interesa más y es pertinente seguramente incluirlo, ¿no? Y la segunda era en relación al planteamiento de la consulta pública de la Comisión para modificar la DMA, ¿no? Porque en el ámbito de la inteligencia artificial ya estamos viendo algunos casos, por ejemplo, en Italia, ¿no? Contra Meta, en el tie-in que se ha introducido, y también hay quejas por AI Overview en relación con un posible self-preferencing de Google, ¿no? Y hay un debate abierto sobre si se deberían incorporar en la DMA como Core Platform Services la inteligencia artificial, ¿no? Y esto nos lleva también a el hecho de que, bueno, de que la inteligencia artificial seguramente cambiará la manera en cómo se monetiza Internet, ¿no? Que está basado en unas subastas para asignar la publicidad, y su entrada en vigor y el cambio de conducta de los usuarios pues también tiene una incidencia en la monetización de la Internet actual, ¿no? Y eran algunos temas que si los ponentes podían comentar. Gracias. Perfecto, recogemos la de Ignacio. Espero que hayáis estado tomando nota de todas las preguntas. Ignacio. Solo para ratificar lo que dijo Antonio Robles, perfecto. nada más. Hablaba de las 7 empresas, no ninguna europea. El tema del transporte marítimo, que es un tema también que está produciendo una enorme concentración, las 3 primeras empresas concentran el 50% del tráfico mundial de contenedores, unida a la 4ª europea, suman más del 50%, no hay ninguna americana, tienen las terminales de contenedores, están adquiriendo transporte ferroviario, están adquiriendo transporte aéreo, y en ese caso se admiten las alianzas. Si fuesen ninguna de ellas fuese europea, ¿sería también permitir estas alianzas? Yo es para comparar entre un mercado y otro, que en uno se permite y en otro se está interviniendo bastante. Nada más. Muchas gracias, Ignacio, por este apunte. Vale, pues rápidamente, sí. Telegráfico, sí puede ser. Telegráfico. Si hubiera algunas empresas europeas grandes, digitales, ¿no? Que es lo que estáis, ¿regularíamos con la DMA? Sí. La tendencia europea regular es extraordinaria. Lo intentaríamos. Esto yo estoy seguro. ¿Por qué no hay una de las grandes digitales? Esto es una pregunta mucho más compleja y que se escapa también del tema de competencia. Solamente una intuición mía es que lo que no tenemos es el mercado integrado europeo. Esto que parece que lo tengamos, no lo tenemos. O lo tenemos muy parcialmente. Vale. Después, sobre el tema que ha salido también de la sobreregulación, que yo creo que sí que existe en Europa, y esta tendencia que está bien caracterizada, uno de los peligros de la sobreregulación, y que en cierta manera yo creo que ha pasado o está pasando en el sector financiero y bancario, es que implica una burocratización de las empresas. Es decir, tienen que rellenar tantos formularios, dar tanta información, estar tan preocupado de estos formularios, que digamos que el Consejo de Administración dedica casi todo su tiempo, en lugar de pensar en los negocios de la empresa, en rellenar formularios. Y de cómo rellenarlos bien para que no te pase nada, ¿no? Digamos, entonces, bueno, yo creo que este es uno de los problemas europeos que tenemos y que tiene alguna relación, me parece, con lo anterior. Y después, finalmente, ¿están preparadas las autoridades a los nuevos retos? Bueno, lo intentan, pero yo creo que les falta presupuesto. Es decir, más presupuesto, más competencia técnica, y ahora voy a agarrar un poco para casa, también tener más economistas. Vale. Patricia, bueno, por alusiones. Vamos a ver, creo simplemente confirmar que aunque las empresas fueran europeas, habría un DMA. Yo estoy muy cansada de escuchar este argumento Estados Unidos versus Europa. No sé, es que debo estar muy convencida de que la competencia se tiene que aplicar de forma horizontal y de verdad que lo digo con convicción. Entonces, creo que sería lo mismo. La cuestión es si es adecuado. Entonces paso al segundo tema, sobre regulación. Sí, también creo que es un riesgo enorme, ya habéis estado hablando de inteligencia artificial. Sobre regular por miedo me parece que es un error. Es un error porque tienes un riesgo, un trade-off de cercenar la innovación. Y bueno, a la hora de preparar esta sesión, aunque no he tenido mi capítulo de gloria, pero lo voy a comentar porque me pareció fascinante. Yo no soy muy poco tecnológica y, por ejemplo, Apple
pues está planteando si aplicar en Europa algo que ya está en Estados Unidos, que es ¿cómo le llaman? Como un mirroring, o sea, un espejo de tu teléfono en el ordenador. Pues no lo está aplicando porque, claro, con la DMA y otras muchas cosas vas a tener que hacer interoperable el sistema, porque, claro, toda esa tecnología que has desarrollado para poder poner en tu Mac tu teléfono, ahora resulta que tienes que dar al vecino. Y encima con unos problemas a lo mejor de seguridad, desde todo ese tema que comprendo que desde el regulador se puede decir, bueno, estos son paparruchas, ¿no? Como decía en algún cuento infantil, ¿no? Las paparruchas. Oiga, es que le hace usted entrar en mi sistema y puede haber problemas y brechas de seguridad. Ese trade-off, ¿cuánto de beneficio me está generando a mí cada vez que abro mi teléfono que me diga, ¿quiere usted quedarse en Chrome o en Safari? Mire, es que me importa poco, personalmente. Entonces creo que ha habido muchas victorias, pero hay que hacer ahí un balance de si realmente compensa tanto o no y si esta sobreregulación va a reducir la innovación, porque me preocupa. Y meter la inteligencia artificial en la DMA, yo no estoy, primero que no creo que sea un servicio, para empezar, pero bueno, esto da mucho debate. Entonces, regular por miedo creo que es un error. Los costes de la sobreregulación, enormes. El otro día estaba viendo pues los reportes que aportaban las compañías de lo que les costaba el compliance y es un dineral. Es un dineral. Y además es un compliance, se estaba hablando antes de un marco de cooperación regulatoria y de diálogo. Vamos, un diálogo en el que estás dialogando cómo cumplir y en paralelo te ponen un sancionador, no sabes, y lo digo de oídas, estás dialogando con la comisión y no sabes si es para cumplir o para que te encuentre un sancionador. Y te encuentras al día siguiente con un sancionador sin habértelo comido ni bebido. Entonces, bueno, creo que ese diálogo no hay equilibrio de fuerzas, no lo hay, no lo hay, por lo poco que he podido ver. Dicho lo cual, pues sí, es muy loable y creo que esa es la finalidad. Y yo creo que nuevos retos, pues como decías de la autoridad, creo que los nuevos retos están por flexibilizar la aplicación de la normativa antitrust. Siempre se ha podido estirar el chicle del 101 y del 102 donde hemos querido. No sé por qué ahora no lo vamos a poder hacer. Más medios, sin duda. Luego comentabais, creo que por detrás no había alguna pregunta sobre la proliferación de la normativa equiparable a la DMA a nivel nacional. Bueno, en Europa, desde luego, no debería de ser, porque no se puede en la Unión Europea. Lo que pasa en Brasil o en Reino Unido, pues probablemente es que lo que habías comentado tú antes, Europa exporta regulación. Entonces, pues habrá otros países que posiblemente consideren que es más fácil regular ex ante que llegar a estos procesos tan largos de acreditación de la posición de dominio, de la infracción, etcétera. No sé si el trade-off de las garantías procesales, saltárnoslas así de fácil, a mí me convence, pero bueno. Muchas gracias. Yo, en fin, este tipo de disyuntivas que se plantean en muchas ocasiones entre innovación y regulación, igual están interesadamente planteadas como libertad y seguridad y hay que darle una vuelta a eso. Pedro, ¿tú querrías hacer algún apunte final? Sí, brevemente de lo que mismo que ha dicho Patricia, como había una comparación de modelos, Reino Unido, etcétera, pues bueno, que es complicado encontrar un balance entre un modelo más discrecional como el de Reino Unido y un modelo que a lo mejor es más rígido relativamente como el de la DMA, pero que a lo mejor puede, genera un pelín más de libertad de seguridad jurídica. Nosotros estamos a favor de la DMA como los principios. Vino planteada así, no sé si ese screening lo haría la Comisión Europea, ahora plantear la DMA como así respecto a otros modelos como el del Reino Unido, mucho más discrecionales. Nada más. Muchísimas gracias. Cerramos aquí la mesa. Perfecto. Muchas gracias a los tres.